Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a resolver problemas de optimización con variables ligadas. Bien, el problema dice lo siguiente. Considérese el recinto limitado por la curva y igual a x al cuadrado, que es esta parábola de vértice 0, 0 que tenemos aquí, y la recta y igual a 3, que es una recta horizontal, ¿no? De pendiente 0, una recta horizontal. De entre los rectángulos situados como el de la figura, lo tenemos dibujado en azul, determinar el que tiene área máxima. Me interesa entonces de todos los rectángulos posibles el que tiene área máxima. Aquí he puesto un punto xy y como la función tiene simetría par porque es un punto sobre la parábola y igual a x al cuadrado, por el otro lado del eje y pues habrá un punto con abscisa menos x y la misma imagen porque la función tiene simetría par, ¿verdad? Y eso es lo que hace el lado, la base del rectángulo. Y lo otro sería la altura. Para entender el problema, pues lo que yo voy a hacer es con este deslizador irlo moviendo, que es lo que voy a mover es el punto X, ¿verdad? Y obtengo diferentes rectángulos que me dan lugar a distintas áreas. Pues me pide de todos estos rectángulos posibles que se pueden hacer, ¿cuál es el que tiene un área mayor, un área máxima? Bien, la función optimizar, por lo tanto, es el área de este rectángulo, que sería la base por la altura. Vamos a ver quién es la base y quién es la altura. Pues la base del rectángulo, si esto lo he llamado yo x, la mitad, pues toda la base será 2x, ¿verdad? Será este x negativo más este x más x, 2x. ¿Y quién será la altura? La altura la he señalado ahí. Y lo que yo sé es que esto es y. Por lo tanto, y sería lo que va desde el origen hasta este punto que es la imagen. Su imagen es y. Que es lo puedo poner también en el eje, ¿verdad? Así. Y ahora lo que yo sí sé es que h, lo que yo he llamado h más y, vale 3, porque esta es la recta y igual a 3, ¿verdad? H más y, todo esto vale 3. Si yo despejo despejo la altura, pues sería 3 menos y. Y lo voy a sustituir aquí. Base por la altura, 2x por 3 menos y. ¿Cuál es la ligadura? Porque esta función tiene dos variables, x e y. Pues la ligadura es que todos los puntos de esta curva tienen que cumplir su ecuación, es decir, igual a x al cuadrado. Es decir, y vale x al cuadrado. Yo sustituyo aquí y por su valor. Y me quedaría 2x por 3 menos y, que era x al cuadrado. Si yo multiplico este 2x por 3 y 2x por x al cuadrado, me quedaría 6x por menos 2x al cubo. Pues esa es la función a optimizar ahora en función de una sola variable. Para obtener los posibles máximos y mínimos, derivo e igualo a 0. Sería 6 menos 6x cuadrado igual a 0. Me quedaría, si paso el 6 dividiendo, 0 entre 6 es 0. 1 menos x cuadrado igual a 0, con lo cual x es igual a más menos 1, los posibles máximos y mínimos. Obviamente vamos a hacerlo, lo deberíamos hacer con los dos, pero bueno, el menos 1 probablemente será el mínimo. Vamos a usar el 1 y vamos a usar el criterio de la derivada segunda, que consistía en hallar la derivada segunda y sustituir en el punto. Y ver el signo. La derivada segunda de esta función, 6 menos 6x cuadrado es menos 12x. Y si yo sustituyo el 1, me daría menos 12 por 1, que sería menos 12. La derivada segunda es negativa. Luego el punto tenemos que es un máximo. Un máximo en x igual a 1. Obviamente en el más 1, en el menos 1, me daría menos 12 por menos 1, que sería más 12, que sería mayor que 0 y sería un mínimo. Bueno, para hallar porque me dice determinar el rectángulo, ya tengo que x vale 1, es decir, la base sería 2 unidades. Aquí pone una base de x igual a 1. La base es 2x, luego 2x sería igual a 2 y la altura sería 3 menos 1 al cuadrado, que sería 2 unidades.
Por lo tanto, la base 2 unidades, x vale 1, pero la base es 2x, y la altura, pues 2 unidades. Bien, vamos a hacer otro problema que dice que se tiene un espacio igual a una semicircunferencia, es decir, la mitad de una circunferencia, aquí la tenemos dibujada, de radio 2 metros, en el que queremos colocar un seto de flores de base rectangular. Este es el seto de flores rectángulo. Calcular cuáles deben de ser las dimensiones para que el área sea máxima. Este es el radio, la función a optimizar es el área, la superficie, y la superficie es la base por la altura. ¿Quién es la base de este rectángulo? Pues si yo llamo x esto, pues todo esto será, la base del rectángulo será 2x. Y la altura será y. Pues la base 2x por la altura y. ¿Y qué vale es la ligadura? Pues la puedo hacer, esto es un triángulo rectángulo en el que puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es el radio al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si yo despejo y, sustituyo el radio, que vale 2, me lo dice el problema, y despejo y sería 2 al cuadrado, que es 4, menos x al cuadrado. Y lo voy a sustituir aquí. Me quedaría 2x por raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Antes de derivar voy a meter esto de 2x dentro de la raíz, como 2x todo eso elevado al cuadrado, para que sea más fácil derivar y no tenga que derivar un producto. Sería 2 al cuadrado es 4, y x al cuadrado, por 4 menos x al cuadrado. Multiplico 4x al cuadrado por 4, menos 4x al cuadrado por x al cuadrado, que me daría 16x al cuadrado menos 4x a la cuarta. Y esta es la función que voy a derivar, porque ya depende de una sola variable x. Derivo, s' sería 1 partido el doble de la raíz por la derivada de lo de dentro del argumento, que sería 16 por 2, por el argumento de la x, por el exponente, 16 por 2, que es 32x, menos 4 por 4, 16x al cubo. Bien, vamos a sacar factor común. Arriba voy a sacar 8x y abajo voy a sacar el 4x al cuadrado, dentro de la raíz. Bien, este 4x al cuadrado es lo mismo que 2x, todo eso elevado al cuadrado, lo que lo puedo sacar fuera de la raíz. Me quedaría 8x, aquí 2x, 2 por 2 es 4x, 8x entre 4x, se simplifican las x y 8 entre 4 es 2. Me quedaría 2 por 4 menos 2x cuadrado, si multiplico 2 por 4, 8, 2 por 2, 4x cuadrado. 8 menos 4x cuadrado partido la raíz de 4 menos x cuadrado. Esta es la función derivada, de la cual voy a igualar a 0 para obtener los posibles máximos mínimos, pero primero voy a hablar un poco del dominio de esta función. Fijaos que la raíz está es una función racional y tiene una raíz. La raíz tiene que ser mayor o igual que 0, su argumento, pero como está en el denominador no puede ser 0, tiene que ser mayor que 0. Los valores que hacen a 4 menos x cuadrado mayor que 0 es el intervalo abierto de menos 2 a 2. Es decir, los x que están dentro de esta circunferencia de radio 2, desde menos 2 hasta 2. Es correcto. No me interesa, sé que no va a estar fuera. Bien, pues derivo igual a 0, la derivada. Si la raíz la multiplico por 0 me da 0, 8 menos 4x cuadrado igual a 0, 8 igual a 4x cuadrado, x cuadrado igual a 8 entre 4 es 2, x igual a más menos raíz de 2. Solo he puesto el positivo, puesto que el negativo probablemente sea el mínimo, y aparte pues las dimensiones las voy a entender como positivas, no como negativas. Por eso voy a estudiar desde el 0, desde 0 hasta este punto que es 2. Bien, como es un posible máximo mínimo, voy a usar un criterio y voy a usar el criterio de la derivada primera. La derivada primera la tenemos aquí y el criterio de la derivada de primera consiste en poner aquí el numerador, el denominador, los valores que hacen 0 a los 2. No voy a hacer los valores que hacen 0 al denominador, puesto que el denominador es una raíz y si está dentro del dominio, es decir, de menos 2 a 2, siempre es positiva. Luego no me voy a fijar en eso, sino solo en el valor que hace, porque siempre va a ser positivo, y en los valores que hacen 0 al numerador, que es más raíz de 2, a partir del 0, ¿no? Pues de 0 a más raíz de 2 y más raíz de 2 a 2, que es donde acaba el dominio.
antes de raíz de 2, por ejemplo el 0,5, un medio, pues 0,5, un medio al cuadrado es un cuarto, 4 entre 4 es 1, 8 menos 1 es positivo. Un número después del raíz de 2 es negativo y esto siempre es positivo. Esto se traduce en el signo de la derivada primera, más entre más es más, menos entre más es menos, y esto se traduce en la monotonía de la función original, que esto crece y ahora decrece. Si la función pasa de crecer a decrecer en más raíz de 2 metros, pues tenemos que hay un máximo. Bien, la dimensión entonces, y la sustituyo en la ligadura, que sería raíz de 4 menos 2, que es raíz de 2 metros. Ojo, el rectángulo solución sería el que tiene por base 2 raíz de 2 metros, porque la base era 2x, recuérdenlo, luego 2 raíz de 2 y de altura raíz de 2 metros. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos ahora a ver esto en GeoGebra, verlo geométricamente. Bien, aquí tenemos el problema en GeoGebra. Este es el radio, el diámetro es 4, lo hemos fijado en 4. Eso significa que el radio es 2, obviamente, la mitad del diámetro. Y este es el máximo. Yo lo que voy a hacer es ir moviendo este punto A lo largo de la función. Y voy a ir viendo, voy a ir diciendo a la GeoGebra que me vaya trazando este punto, que vaya siguiendo los trazos de los diferentes puntos A que va variando. Y vamos a ver en dónde no sé si lo veis, ¿veis? Ahí vamos a llegar al máximo, ahí estamos en el máximo, ¿verdad? Y lo estamos haciendo solo para valores positivos. Vemos cómo va creando la gráfica de la función f de x, que la estoy viendo en azul. Si yo dibujo la gráfica de la derivada en verde, sería esa que tenéis ahí. Aquí tenemos la gráfica de la derivada. Es interesante ver varias cosas. Fijaos que en el máximo aquí, que es el punto máximo, es donde la derivada se hace 0. Es lo que habíamos hecho, igualábamos la primera derivada a 0, ¿verdad? Fíjense que aquí, vamos a ver desde el 0, la función es creciente. Eso significa que desde 0 al máximo, que es raíz de 2, ¿recordáis? 1,41, pues la función crece, la primera derivada es positiva, ¿la veis que es positiva? Y después es negativa, ¿la veis que es negativa, ¿verdad? Bien, es importante ver la interpretación de la derivada en la relación de la gráfica con la gráfica de la derivada. Vamos a ir reproduciendo esto de una manera más automática para que veáis cómo va variando el punto M es el máximo en cada caso, bueno, el punto en cada caso, aquí es el máximo, pero ese punto va variando en los diferentes rectángulos que se pueden inscribir en esa semicircunferencia. Y vemos que vamos recorriendo la función f de x, y en verde tenemos la derivada. Importante que el máximo esté aquí en raíz de 2, una abscisa de 1,41, ahí es donde la función derivada se hace 0, y mientras la función es creciente, la derivada es positiva, cuando es decreciente la derivada es negativa. Pues gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.